Hola, bienvenidas a esta nueva explicación. A ver, durante generaciones ha habido una advertencia que absolutamente todos hemos escuchado en el patio del colegio. Ni se te ocurra tragarte el chicle, que se te va a quedar en el estómago 7 años. Hoy vamos a destrozar de una vez por todas ese mito infantil y analizar exactamente, con la ciencia en la mano, qué pasa de verdad dentro de nuestro cuerpo cuando nos tragamos la goma de mascar. Así que la gran pregunta para arrancar es esta. ¿De verdad un chicle se queda ahí en el estómago humano durante 7 largos años? Bueno, pues la respuesta, respaldada firmemente por la medicina, es un rotundo no. O sea, es una imposibilidad biológica. Nuestro sistema digestivo no guarda este tipo de cosas durante años. Ni de broma. Pero claro, para entender de dónde sale esta leyenda urbana y qué es lo que ocurre exactamente ahí dentro, tenemos que echar un vistazo a la química de esta famosa golosina. Pasamos a la primera parte, la química de la golosina. ¿De qué está hecho realmente el chicle? Vale, vamos a profundizar en esto. Resulta que el chicle moderno es interesantísimo porque funciona como un sistema bifásico. Es decir, tiene dos partes químicas totalmente distintas. La primera es la fracción soluble, que es nada menos que entre el 70 y el 80% del chicle. Aquí están los azúcares, los edulcorantes, los saborizantes. Cuando lo tragamos, nuestro cuerpo descompone y absorbe todo esto facilísimamente como cualquier otro alimento. Pero la segunda parte es la fracción insoluble, lo que llamamos la goma base. Esta es la que le da esa textura elástica y es absolutamente indigerible. Pasa por el cuerpo totalmente intacta, resistiendo sin inmutarse a los ácidos del estómago. Y aquí viene la realidad química que de verdad pone los pelos de punta. ¿De qué está hecha esa famosa goma base? Pues resulta que la industria moderna cambió hace tiempo las resinas naturales por polímeros sintéticos derivados de la petroquímica. Estamos hablando de cosas como el acetato de polivinilo, sí, el mismo material que da cohesión al pegamento de carpintero. También lleva poliisobutileno, que se usa para fabricar las cámaras de los neumáticos, e incluso polietileno, vamos, literalmente el plástico de las bolsas del supermercado. Y claro, como es lógico, estos plásticos y cauchos sintéticos son totalmente inmunes a nuestra digestión humana. Bien, avanzamos a la sección 2. El viaje anatómico, desmontando el mito de la adherencia. Sabiendo que no podemos digerir estos plásticos, la duda es evidente. ¿Qué pasa con todo ese material? El mito de los 7 años viene de la falsa creencia de que, como el chicle se queda pegadísimo debajo del pupitre del colegio, pues hará exactamente lo mismo en las paredes de nuestro estómago, ¿verdad? Pues no. Hay que fijarse en este contraste brutal. Fuera del cuerpo, el aire reseca el chicle y activa esas propiedades superadhesivas. Pero por dentro, nuestro tracto gastrointestinal es todo lo contrario. Es un entorno acuoso, que está constantemente lubricado por saliva, mucosidad y fluidos gástricos. Con semejante nivel de lubricación, es físicamente imposible que la masa del chicle se pegue a ningún tejido interno. Fijaos en cómo es el proceso anatómico, que es muy preciso. Primero, en el estómago, el ácido disuelve los azúcares y deja esa bolita de plástico y caucho intacta. Luego entra el intestino delgado, donde se activa una maravilla rítmica llamada complejo motor migratorio. Nuestro cuerpo trata esa goma sintética igual que si fuera la fibra de un grano de maíz crudo. A base de contracciones, o sea, peristalsis, lo va empujando sin parar hacia adelante. Al llegar al colon, se deshidrata, se mezcla con los desechos naturales y, bueno, se expulsa de forma totalmente normal. Y todo esto ilustra a la perfección la enorme diferencia entre lo que nos contaban de pequeños y la pura realidad fisiológica. 7 años, nada de eso, los tiempos son estrictos. El estómago se vacía en cuestión de unas 2 horas como máximo. Después, ese viaje por el intestino dura entre 36 y 48 horas. En resumen, la expulsión completa ocurre habitualmente en un margen de 1 a 3 días. Rara vez pasa de una semana. Pero atención a esto. Pasamos a la sección 3. El giro médico. ¿Cuándo tragar chicle realmente se vuelve peligroso? Porque a ver, aunque el mito de los 7 años sea mentira y tragarse un chicle puntual no pasa nada, hacerlo en grandes cantidades no sale gratis. Aquí entra en juego un concepto clínico clave y bastante preocupante, el bezoar. Un bezoar es básicamente una masa sólida de material indigerible que se va acumulando y compactando en el estómago o el intestino con el paso del tiempo. Y ojo, porque puede crecer tanto que provoquen una obstrucción intestinal muy severa. El verdadero peligro está en esa textura elástica que tiene la goma base. Imaginemos a alguien con la mala costumbre de tragarse 5, 6 o 7 chicles al día. Esa masa inerte se convierte en una especie de cemento elástico dentro de las tripas y es capaz de atrapar otras cosas que pasen por ahí, semillas de girasol, trocitos de capel, cabello humano o incluso cositas de metal como monedas tragadas por accidente. Todo eso se va fusionando hasta formar un bloque oclusivo gigantesco. Y esto no son simples suposiciones. Lo realmente fascinante es que la ciencia lo ha documentado con rigor.
En el año 1998, el prestigioso doctor David Milov publicó un estudio que marcó un antes y un después en la revista internacional Pediatrics. En él, relató casos clínicos reales de intervenciones gastroenterológicas y emergencias extremas causadas directamente por comer muchísimo chicle. Fijaos en este primer caso del estudio. Un niño de apenas 4 años demostrando que los más pequeños tienen mucho más riesgo. Llevaba un par de años tragándose sistemáticamente hasta 7 chicles diarios. Llegó un punto en el que los médicos tuvieron que extraerle una masa bloqueada en el recto de forma manual. Y durante el proceso describieron algo súper curioso que llamaron el inusual signo de estiramiento de caramelo. Literalmente veían cómo los hilos elásticos y multicolores de los plásticos se estiraban al intentar retirarlos del cuerpo. Increíble. Luego tenemos este segundo caso clínico. Una paciente de 15 años llegó con un dolor abdominal intensísimo provocado por una obstrucción severa que médicamente se llama tricofitobezoar. Resulta que la chica tenía la costumbre compulsiva de tragarse los chicles y además tragarse su propio cabello. El acetato de polivinilo del chicle actuó como un pegamento potentísimo, fusionando todo el pelo y el plástico en una sola roca indigerible en su estómago. Y el tercer caso es para no creérselo. Los médicos le hacían una endoscopia a un paciente y se encontraron una amalgama muy densa atascada directamente en la porción inferior del esófago. ¿De qué estaba hecha? De monedas tragadas envueltas en chicle masticado. El detalle más memorable de toda esta operación médica es que, al salir, aquel tapón metálico y gomoso desprendía un intensísimo e inconfundible aroma a menta, lo cual confirmó su origen en el acto. Avanzamos un poco más para ver qué otros problemas existen. Sección 4. Otras consecuencias ocultas. La química de la masticación excesiva. Y es que no solo hablamos de bloqueos intestinales, el hábito crónico de mascar chicle tiene otras consecuencias. Por un lado tenemos los chicles sin azúcar, que suelen llevar polialcoholes como el famoso sorbitol. Como nuestro intestino tiene muchísimos problemas para absorber esta sustancia, comer demasiados provoca una gran presión osmótica, o sea, terminas con unos gases severos y una diarrea bastante dolorosa. Y por el otro lado, las opciones con azúcar. Son literalmente un banquete para las bacterias de la boca. Bajan el pH rapidísimo y crean un ambiente que destruye el esmalte dental a una velocidad pasmosa. Llegamos a la recta final. Sección 5. El veredicto médico final. Separando los hechos del folclore. El punto crucial para rematar esta leyenda urbana nos lo da, de nuevo, la pura lógica del Dr. Milov con esta cita. Cito textualmente. Eso significaría que cada persona que alguna vez tragó chicle en los últimos 7 años tendría evidencia del chicle en el tracto digestivo. Es de puro sentido común. Si el mito fuera real, cada vez que alguien se hiciese una colonoscopia de rutina, los médicos encontrarían los chicles de hace años pegados ahí. Y evidentemente eso jamás ocurre. Fin de la historia para el mito infantil. Así que el consenso médico oficial respaldado por instituciones como la Clínica Mayo es este. Tragarse un chicle que resbala por accidente por la garganta no tiene peligro. El cuerpo lo va a expulsar de forma natural en unos pocos días. Pero convertirlo en un acto crónico y tragar de forma habitual, eso sí que es jugar a la ruleta rusa con el intestino y exponerse a bloqueos mecánicos que pueden ser muy graves. Y para terminar, quiero dejaros con esta profunda reflexión. Sabiendo que el ingrediente principal de los chicles modernos es exactamente el mismo que se utiliza para fabricar pegamento, neumáticos o bolsas de la compra, surge una pregunta ineludible. ¿Estamos simplemente masticando trozos de plástico con sabor a menta? La próxima vez que os ofrezcan una de estas tiras de caucho sintético, pensad por un momento en esa compleja y quizá un poco fascinante ingeniería química que está a punto de entrar en vuestro organismo. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación y hasta la próxima.